Mi nombre es Valeria. Tengo 37 años. Y hace 14 meses mi madre murió. 10 días después del funeral, mi hermanastra Camila convocó una reunión familiar. Dijo que tenía algo importante que compartir. Algo que mi madre había querido que supiéramos en el momento adecuado. Llegué pensando en fotografías, en recuerdos, en alguna carta póstuma. Llegué pensando que lo peor ya había pasado. Estaba terriblemente equivocada. Camila sacó una carpeta color beige. La puso sobre la mesa. La abrió con lentitud, como si estuviera a punto de entregar un mensaje sagrado. Mamá hizo un nuevo testamento, dijo. 6 meses antes de morir. Sonreía. Mi madre llevaba 2 años y medio con diagnóstico de Alzheimer avanzado. No podía recordar mi nombre algunos días. No podía recordar que había desayunado 1 hora después. Pero Camila dijo que tenía momentos de lucidez. Dijo que en una de esas tardes claras quiso arreglar sus asuntos. El testamento decía una sola cosa, todo pasaba a Camila. La casa, los ahorros, el coche, las joyas de la abuela, incluso una pequeña cuenta de inversiones que mi madre había abierto cuando yo tenía 15 años. Todo. Yo no aparecía en ningún párrafo. Ninguna mención. Como si nunca hubiera existido. Miré a Camila. Ella mantenía esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado en los últimos años. Lo siento, vale, dijo. Pero era su voluntad. No dije nada. Sentí rabia. Sentí incredulidad. Sentí ganas de tirar la mesa por la ventana. Pero no hice nada de eso. Porque en medio de todo ese caos emocional, algo pequeño y frío se instaló en mi cabeza. Una pregunta. ¿Cómo mi madre, que durante toda mi vida había dicho que la herencia se dividiría en partes iguales porque las hijas son iguales para mí, había cambiado de opinión cuando ya apenas podía reconocer su propia cara en el espejo? Respiré hondo. Miré a Camila y dije lo único que pude decir sin romperme. Dame una copia. Camila dudó. 1 segundo. Tal vez 2. ¿Para qué? Para leerlo con calma. Ya lo leíste. Quiero leerlo otra vez. Mi tía Marta, sentada a mi lado, me miró con preocupación. Mi primo Diego bajó la mirada. Camila me dio la copia. No supe si lo hizo por presión social o porque no imaginó que yo haría algo más que llorar en casa durante semanas. Subestimó quién soy. Mi madre se llamaba Elena. Tuvo 3 hijas, yo, Valeria, de su primer matrimonio. Camila, de su segundo. Y una tercera, Soledad, que murió a los 10 años en un accidente de tráfico. Camila y yo nunca fuimos cercanas. 5 años de diferencia. Personalidades opuestas. Ella fría, hábil para conseguir lo que quería. Yo más emocional, más lenta para desconfiar. Pero durante años mantuvimos una tregua civilizada. La tregua se rompió cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer. Empezó con cosas pequeñas, perder las llaves, olvidar citas médicas, confundir mi nombre con el de una prima. Después se empeoró. Dejó la estufa encendida 3 veces en una semana. Una vez salió a comprar pan y la encontramos en el parque de la esquina, llorando porque no recordaba cómo volver a su casa. Yo trabajaba entonces en una agencia de marketing, 40 horas semanales más 2 horas de transporte diarias. No podía mudarme con ella. Camila, en cambio, trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance. Déjamela a mí, dijo. Yo puedo cuidarla. Lloré de gratitud esa noche. No sabía que Camila no se mudó por amor. Se mudó por control. 2 meses después de la mudanza, las llamadas de mi madre se volvieron raras. Cuando llamaba a la casa, siempre contestaba Camila. Mamá estaba descansando. Mamá había tenido un mal día. Mamá estaba viendo la tele pero estaba confundida. Al 5.º día, Camila la puso al teléfono. Escuché a mi madre decir algo sobre la chica que vino ayer. Camila tomó el teléfono. Está un poco perdida. Mejor hablamos otro día. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Me dije a mí misma que era parte de la enfermedad, que Camila veía el deterioro diario y yo solo veía fragmentos. Que no debía acusar sin pruebas. Error número 1. El diagnóstico oficial llegó un martes de abril. Alzheimer de inicio tardío. Etapa temprana pero progresiva. El neurólogo fue claro, mi madre perdería memoria, capacidad de juicio, autonomía. Los primeros meses, Camila fue increíblemente eficiente. Sacó turnos médicos, investigó medicamentos, contactó a especialistas. No te preocupes. Yo manejo esto. Tú solo ven cuando puedas. Y yo fui cuando pude, fines de semana, algunas noches entre semana, siempre avisando antes porque Camila decía que mamá se desorientaba con las visitas inesperadas. Nunca me pregunté por qué una persona con Alzheimer necesitaba preparación psicológica para ver a su propia hija. Debería habérmelo preguntado. Camila cambió las cerraduras. Por seguridad, dijo,
mamá había tenido un episodio de sonambulismo. Tiene sentido, pensé. Camila pidió que avisara cada visita. Por el bien de mamá, dijo. Tiene sentido. Camila empezó a manejar las cuentas bancarias. Para los gastos de la casa, la medicación, la enfermera. Tiene sentido. Camila me informó que mamá ya no podía recibir llamadas telefónicas porque los teléfonos la confunden. Eso no tuvo sentido, pero ya estaba programada para no cuestionar. En retrospectiva, fue un aislamiento clásico, paso a paso, justificado siempre por la enfermedad. Nunca violento, nunca explícito, solo efectivo. Un sábado llegué según lo acordado. Mi madre estaba en el sillón, mirando el techo. Hola, mamá, dije. Me miró. Parpadeó. ¿Quién eres? El corazón se me cayó al suelo. Soy Vale, tu hija. Negó con la cabeza. Mi hija se llama Camila. Camila, que estaba detrás de mí, intervino. Mamá, esta es Valeria. ¿Recuerdas? Vive en el departamento. Mi madre frunció el ceño. No me acuerdo. No pude llorar ni gritar. Solo me senté a su lado, tomé su mano, y le dije que no importaba. Que yo la recordaba por las dos. Esa noche, manejando de vuelta a casa, entendí algo horrible. Mi madre todavía me reconocía 2 meses atrás. ¿Cómo había empeorado tanto en 60 días? No era posible. El Alzheimer no es tan rápido. No en esa etapa. Pero me dije que no sabía suficiente de medicina. Me creí mis propias mentiras porque era más fácil que enfrentar la verdad. Camila me había estado reemplazando sistemáticamente en la mente enferma de mi madre. No había forma de probarlo. Pero lo sabía. En el fondo de los huesos. Y aún así no hice nada. 3 meses antes de que mi madre muriera, llegué a la casa en un horario no habitual. Camila había salido a hacer unas compras. Entré con mi llave. La casa estaba en silencio. La encontré en el estudio. Sentada frente a un escritorio. Sosteniendo un bolígrafo con la mano temblorosa. Frente a ella había un hombre de traje. Una carpeta abierta. Documentos con sellos. ¿Quién es usted? Pregunté. El hombre se sobresaltó. Soy el abogado de la familia. No conozco ningún abogado de la familia. Mi madre me miró. Esta vez sí me reconoció. Su cara se iluminó. Vale, hija. ¿Viste a Camila? Necesito que me ayude a firmar unos papeles. ¿Qué papeles? El abogado cerró la carpeta. Son documentos de actualización patrimonial. Su madre quiere hacer un ajuste menor en su testamento. Su hermana está al tanto. Ella organizó esta reunión. En ese momento entendí. Camila había llevado a mi madre, confundida y vulnerable, a reunirse con un abogado sin avisarme. Mientras ella hacía compras. Mientras yo no estaba. No va a firmar nada hoy, dije. Señorita, su madre tiene derecho a disponer de sus bienes como quiera. Mi madre tiene Alzheimer avanzado. No está en condiciones de entender lo que está firmando. El abogado palideció. No me habían informado de eso. Pues ya lo sabe. Llevé a mi madre de vuelta a su habitación. 1 hora después llegó Camila con bolsas del supermercado. ¿Algo pasó? Vine a ver cómo estaba mamá. Y la encontré con un abogado que no conozco, a punto de firmar documentos. Es un abogado de confianza. Un amigo. ¿De qué familia? ¿La tuya? Camila no respondió. Me fui esa noche con la sensación de haber evitado algo grave. Pero no sabía que ese abogado ya tenía preparada una versión del testamento, ni que Camila lo había estado presionando durante semanas. Mi intervención solo retrasó lo inevitable. 2 meses después, mi madre firmó su nuevo testamento. Y yo no estaba ahí para detenerlo. Mi madre había hecho su primer testamento 5 años antes del diagnóstico. Me llevó a la notaría con ella. Camila no pudo ir porque estaba de viaje. Todo se divide entre las dos, dijo mientras firmaba. La casa, las cuentas, las joyas. 55% para ti, 45% para Camila. No es igual, pero ella ya recibió dinero cuando su padre se fue. Tú no. Si algo te pasa, yo me encargo de todo, le dije. Mi madre me tocó la mejilla. Por eso te dejo un poco más. Porque tú siempre cuidas. Esa fue la última vez que escribió algo importante con pulso firme. Mi madre dejó de comer bien, dejó de levantarse de la cama, dejó de hablar. Camila contrató a una enfermera particular, Rosario, que trabajaba turnos de 12 horas. Tu mamá está muy mal, me dijo Rosario la primera vez que hablamos a solas. Ya casi no reacciona, pero a veces, cuando le toco la mano, respira diferente. Una noche me llamó. Me dijo, Valeria. Solo eso. Lo repitió 2 veces. Después se durmió. Camila apareció en la puerta cuando me vio llorar en el baño. Rosario dice que lloras mucho.
Que eso altera el ambiente. ¿Desde cuándo llorar altera el ambiente? Mamá siente las emociones aunque no las exprese. Si tú estás mal, ella se angustia. Era otra excusa para alejarme. Decidí no darle el gusto. Fui igual. Lloré igual. Pero al menos estuve ahí. La noche que mi madre murió, yo estaba sentada a su lado. Camila se había ido a dormir. Rosario estaba en la cocina preparando la medicación. Mi madre abrió los ojos. Me miró. Y dijo, tú sí eres mi hija. Fue lo último que dijo. 20 minutos después, su corazón se detuvo. La carpeta beige. Eso es lo que más recuerdo de ese día. Camila dijo que el testamento había sido firmado el 15 de noviembre. Mi madre fue diagnosticada con Alzheimer avanzado el 12 de marzo del mismo año, 8 meses antes. 8 meses durante los cuales un neurólogo había certificado que no podía manejar asuntos financieros ni tomar decisiones legales sin supervisión. Y sin embargo, Camila quería que creyéramos que en medio de ese deterioro mi madre había tenido un momento de lucidez suficiente para reescribir por completo un testamento que ya había dejado claro años atrás. Los miré a todos, a mi tía Marta, a mi primo Diego, a mi hermanastro Sebastián. Nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. Camila repartió copias. Cuando estés lista, vamos a necesitar que firmes la aceptación de herencia. ¿Para qué? Si todo es tuyo. Necesitamos tu renuncia formal, para que la propiedad quede completamente a mi nombre. Ahí lo entendí. No solo quería quedarse con todo. Quería que yo firmara un papel diciendo que estaba de acuerdo. Quería mi bendición. Quería que no pudiera reclamar nada después. Leí la copia de principio a fin. Y al final, una línea que me heló la sangre. Declaro que me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales y que ninguna persona ha ejercido presión sobre mí para la realización de este documento. Mi madre no podía recordar su número de teléfono. No podía recordar que había desayunado. No podía recordar mi nombre la mitad de los días. Pero según ese papel, estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Alguien había mentido. Y ese alguien tenía nombre, dirección y un abogado cómplice. Puse los documentos médicos sobre mi mesa. Los comparé uno por uno con el testamento. El diagnóstico de Alzheimer moderado a avanzado llegó en marzo. El neurólogo fue explícito. La paciente presenta deterioro cognitivo severo. No es capaz de manejar asuntos financieros complejos ni de tomar decisiones legales sin supervisión. El testamento nuevo fue firmado en noviembre. 8 meses de deterioro progresivo. 8 meses durante los cuales mi madre había dejado de hablar por teléfono, dejado de reconocer a amigos, dejado de saber qué día era. Y la firma. La firma era firme, clara, legible. No era la firma temblorosa e incomprensible que yo había visto la semana anterior, cuando intenté que pusiera su nombre en una tarjeta de cumpleaños. Alguien la había guiado, o la habían hecho por ella. No dormí esa noche. A las 2 de la madrugada llamé a mi tía Marta. ¿Tú sabías lo del testamento nuevo? Camila me lo mencionó. Dijo que tu mamá tuvo un momento de lucidez y que el médico dijo que era posible. ¿Qué médico? ¿Cuál? No sé. Camila dijo que el neurólogo. Mamá no veía al neurólogo desde septiembre. Y en septiembre el informe decía que no podía tomar decisiones. Valeria, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que mi madre no estaba en condiciones de firmar un testamento. Y que alguien la llevó a firmarlo igual. Eso es muy grave. Lo sé. No voy a acusarla sin pruebas. Voy a buscar las pruebas. Colgué. No volví a dormir. El lunes llamé a Gabriel Fuentes, especializado en sucesiones. Me lo recomendó una compañera de trabajo. No quería a alguien amable. Quería a alguien eficaz. Gabriel era un hombre de unos 50 años, con anteojos de marco grueso y una forma de mirar que te hacía sentir que te estaba leyendo el alma. Le conté todo sin que me interrumpiera. Cuando terminé, sacó un bloc de notas. 2 rutas posibles. Primera, impugnar el testamento por incapacidad mental en el momento de la firma. Si logramos demostrar que tu madre no entendía lo que firmaba, el testamento se anula. Segunda, si además logramos demostrar que hubo presión, aislamiento, manipulación o abuso de vulnerabilidad, podemos derivar el caso a la fiscalía. ¿Cuánto tiempo lleva probarlo primero? Depende de las pruebas. Los informes médicos son clave. También testimonios de personas que la vieron en esa época. ¿Cuánto cuesta? Gabriel me dio el número. No era barato. Pero podía vender el coche, pedir un préstamo, ajustar mis gastos al mínimo durante meses. Hágalo, dije. Hay decisiones que se toman en un segundo y cambian todo lo que viene después. Esa fue una de ellas. Una semana después, Camila recibió la notificación judicial. Me llamó 30 minutos después. ¿Cómo te atreves a defenderme? ¿Defenderte de qué? ¿De respetar la voluntad de mamá?
Mamá no estaba en condiciones de tener voluntad cuando firmó eso, y tú lo sabes. Tenía momentos de lucidez. El médico lo dijo. ¿Qué médico? Dime un nombre. Porque voy a pedir su declaración. Y si miente, va a tener problemas. Silencio. Eres una resentida. Siempre lo fuiste. Esto no es sobre justicia, es sobre tu ego herido. Si mamá te quería más, ¿por qué necesitaste un testamento falso para quedarte con todo? No era falso. Fue firmado cuando ella ya no podía distinguir un cuchillo de un tenedor. Vas a perder. Vas a gastar dinero en abogados y vas a perder. Y después te vas a quedar sin nada. Ni herencia ni hermana. Ya no tengo hermana. No desde que decidiste aprovecharte de una anciana enferma. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo. De rabia contenida. Rabia por no haber visto antes. Rabia por haber confiado. Gabriel me pidió todos los informes médicos de mi madre desde el diagnóstico hasta la fecha del testamento. Fueron semanas de llamadas, visitas a hospitales, discusiones con secretarias sobre confidencialidad. Cada institución tenía su propio procedimiento. Cada médico, su propio criterio sobre qué compartir. Tuve que presentar copias del testamento, acreditar que era hija legítima, esperar plazos que parecían diseñados para desanimar. Pero los conseguí. El neurólogo que la atendió desde el principio me recibió en su consulta. Recuerdo a su madre, dijo. Era una mujer muy dulce, pero muy deteriorada. Le mostré la fecha del testamento. ¿Podía ella, en esa fecha, entender un documento legal complejo y tomar una decisión patrimonial informada? El doctor Rivas negó con la cabeza. En esa fecha su madre no podía recordar que había comido una hora antes. No podía decirme la fecha. No podía decirme su dirección completa. Una vez me preguntó si yo era su hijo. No estaba en condiciones de firmar un testamento. ¿Me pondría eso por escrito? Puede causarle problemas a su hermana. Firmó un documento haciéndose pasar por lúcida. Eso ya es un problema. Yo solo quiero que se haga justicia. El doctor Rivas asintió y me entregó un informe detallado. Esa fue la primera pieza del rompecabezas. Rosario, la enfermera, todavía trabajaba para otra familia en la misma ciudad. La encontré a través de una red de contactos. Aceptó reunirse conmigo en un café. No quería problemas. No quería testificar. No quería meterse en líos de familia. Me lo dijo 3 veces en los primeros 5 minutos. Le expliqué lo que estaba en juego. No el dinero. La verdad. La memoria de mi madre. El hecho de que alguien se hubiera aprovechado de ella en su momento más vulnerable. Le conté lo que sabía sobre el testamento, la firma, la fecha. Le dije que sin testigos, era mi palabra contra la de Camila, y que Camila había tenido meses para construir su versión. Rosario lloró. Tu mamá me llamaba Valeria. No era su hija. Pero para ella, Valeria era alguien importante. Alguien que la había cuidado antes. Hizo una pausa. Una vez, un mes antes de que muriera, Camila le pidió que pusiera su nombre en un papel. Tu mamá no entendía. Camila se enojó. Le dijo, pon la firma aquí, mamá. Es solo un permiso para el banco. Tu mamá firmó. No sabía que estaba firmando. ¿Testificarías eso ante un tribunal? Rosario se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo que sí. Lloramos las dos, en el café. 2 semanas después de iniciado el proceso, el teléfono no paraba de sonar. Mi tía Marta me llamó primero. Luego llamaron primas que no me habían llamado en años. Luego un tío político que se enteró del asunto por terceras personas y decidió que era su deber opinar. El patrón era siempre el mismo. Empezaban con, ¿cómo estás?, pasaban rápidamente a, ¿qué pasó con Camila?, y terminaban con alguna variación de, ¿no puedes dejarlo pasar? Mi tía Marta fue la más honesta de todos. Valeria, la familia está dividida. Tu primo Diego dice que deberías dejarlo pasar. Que la herencia no vale más que la paz. La paz que tenía Camila mientras encerraba a mamá y la hacía firmar papeles sin que yo supiera. Esa paz no me interesa. Diego llamó después. Estás siendo una egoísta. Camila cuidó a tu mamá durante años. Se sacrificó. ¿Tú estabas ahí cuando firmó el testamento? No. ¿La viste lúcida en los meses antes de morir? Un par de veces. ¿Estaba lúcida? Silencio. No mucho. Pero Camila dijo que tenía buenos días. Camila dijo muchas cosas. Ninguna tiene pruebas. Vas a destruir a la familia. La familia ya estaba destruida. Solo que nadie quería verlo. Diego colgó. Mi hermanastro Sebastián ni siquiera llamó. Me envió un mensaje de texto. No quiero problemas. No me involucres. No me involucró. No me apoyó. Eso también duele. La primera audiencia fue a los 4 meses de iniciado el proceso. Camila llegó con su abogado. Un tipo de traje oscuro, corbata roja,
sonrisa de tiburón. Se presentó como el defensor de la verdadera voluntad de la difunta. Camila habló primero. Dijo que mi madre estaba lúcida el día que firmó. Dijo que yo había estado ausente durante la enfermedad. Dijo que mi motivación era puramente económica. Cuando terminó, la jueza Ríos me miró. Gabriel entregó los informes del doctor Rivas. El diagnóstico de marzo. Las notas de las consultas posteriores. El informe explícito de que en noviembre mi madre no estaba en condiciones cognitivas para tomar decisiones legales complejas. También entregamos el primer testamento, firmado cuando mi madre estaba lúcida, donde dejaba claro que quería dividir la herencia entre las dos. Su señoría, dijo el abogado de Camila, los pacientes con Alzheimer pueden tener momentos de lucidez. La ley permite que una persona con deterioro cognitivo haga testamentos si en el momento de la firma está lúcida. ¿Dónde está la constancia de esa lucidez?, preguntó el juez. El abogado de Camila dudó. El notario que presenció la firma puede dar fe de que la señora Elena estaba consciente. Gabriel presentó entonces el peritaje caligráfico. La firma de mi madre en el testamento nuevo no coincidía con sus firmas anteriores. Era demasiado firme, demasiado clara, demasiado segura. La perita grafóloga contratada por el tribunal lo confirmó ante el juez. La firma fue realizada bajo supervisión, probablemente con la mano guiada por otra persona. La presión, los trazos, la distribución, todo indica que la firmante no tenía control fino de su mano. ¿Alguien la ayudó? Camila se puso blanca. El notario, Pedro Jiménez, fue citado a declarar. ¿Notó algún signo de deterioro cognitivo?, preguntó el abogado de Camila. Ninguno. La señora se presentó con su hija. Estaban tranquilas. Le leí el documento. Dijo que lo entendía. Firmó. Gabriel tomó el turno. Señor Jiménez, ¿realizó usted una evaluación cognitiva a la señora Elena? No es mi función. ¿Le preguntó su nombre completo? No. ¿Su dirección? No. ¿La fecha del día? No. ¿Le explicó el contenido del testamento en detalle? Le leí el documento. Leer no es explicar, señor Jiménez. Un notario debe cerciorarse de que el firmante comprende el acto que realiza. ¿Cómo puede usted estar seguro de que ella comprendía si no le hizo ninguna pregunta para verificarlo? El notario no respondió. La jueza anotó algo en su cuaderno. 2 audiencias después, Camila subió al estrado. Señora Camila, ¿quién sugirió a su madre hacer un nuevo testamento? Ella. En un momento de lucidez. ¿Puede describir ese momento? Estábamos en la cocina. Ella estaba desayunando. De repente me dijo, quiero arreglar mis papeles, que todo quede para ti. ¿En qué fecha fue? No recuerdo la fecha exacta. ¿Antes o después del diagnóstico? Después. 8 meses después. Como figura en el testamento. ¿Contradice ese dato? No. ¿Quién contactó al notario? Yo. ¿Por qué no contactó al notario que había hecho el testamento anterior? Mamá quería a otro. ¿Tuvo usted alguna conversación con el notario antes de la firma? Sí. Para coordinar la cita. ¿Le indicó algo sobre el estado de salud de su madre? No. ¿No le dijo que tenía Alzheimer? No me preguntó. ¿Usted sabe que ocultar información relevante sobre la capacidad mental del firmante puede constituir una irregularidad notarial grave? Yo no oculté nada. No dijo nada. Eso es ocultar. ¿Por qué no informó a su hermana Valeria sobre este testamento? No era necesario. No era necesario informar a una heredera forzosa de la existencia de un testamento que la excluía por completo. El testamento se iba a leer después de la muerte. No había urgencia. Señora Camila, si su madre quería excluir a Valeria, ¿por qué no se lo dijo en persona? ¿Por qué tuvo que hacerlo mediante un testamento que su hermana no sabía que existía? Miedo a su reacción. ¿Su madre tenía miedo de su propia hija? Miedo de que Valeria la presionara para cambiar de opinión. Señora Camila, su madre tenía Alzheimer avanzado. Usted dice que tuvo un momento de lucidez, pero también dice que no quiso hablar con Valeria por miedo a que la presionara. ¿No le parece contradictorio que una persona que supuestamente estaba lúcida tuviera miedo de hablar con su propia hija sobre una decisión que tomó por voluntad propia? Camila no supo qué responder. A las puertas de la sentencia, el abogado de Camila propuso dividir la herencia. 70% para Camila, 30 para mí. Gabriel me llamó. Valeria, el juicio es incierto. Un juez puede fallar en contra. La evidencia es clara. No acepto. Si aceptas ese acuerdo, le das la razón. Le dices que mamá pudo haber querido eso. Y no es verdad. Exacto. Rechaza el acuerdo. Camila me mandó un mensaje, vas a perder todo. Te lo advierto. No respondí. Ya no me importaba perder. Me importaba que la verdad saliera a la luz. El día de la sentencia, el tribunal estaba lleno. Mi tía Marta vino. Diego no.
Sebastián tampoco. La jueza Ríos leyó su decisión durante más de 20 minutos. Resumió las pruebas, los informes médicos, el testimonio del neurólogo, el peritaje caligráfico, las contradicciones de Camila, el silencio del notario, la declaración de Rosario. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. Este tribunal declara nulo por incapacidad mental de la firmante el testamento otorgado el 15 de noviembre. La señora Elena no poseía en esa fecha la capacidad cognitiva necesaria para comprender el alcance de sus actos. En consecuencia, se restablece el testamento anterior, de fecha 10 de marzo, por ser el último válido otorgado en estado de lucidez. La herencia se dividiría según el primer testamento, 55% para mí, 45% para Camila. No era igual, pero era justo. Camila no dijo nada durante varios segundos. Su abogado pedía apelar casi antes de que la jueza terminara de hablar. La jueza dijo que podía intentarlo, pero que la evidencia era abrumadoramente clara. El abogado de Camila recogió sus papeles en silencio. En el pasillo, Camila me miró. Por primera vez en meses, vi miedo en sus ojos. No por la herencia, por lo que venía después. Porque Gabriel había presentado toda la evidencia a la fiscalía para evaluar un posible delito de abuso de anciano vulnerable. 6 meses después de la sentencia, la fiscalía formalizó cargos contra Camila por abuso de anciano vulnerable. La acusación decía que había aprovechado la enfermedad de mi madre para aislarla, manipularla y obtener un beneficio económico indebido mediante la falsificación de un testamento. Camila contrató a un abogado penalista. Negó todo. Pero las pruebas eran contundentes: el informe del neurólogo, el peritaje caligráfico, la declaración de Rosario sobre la firma forzada. Y una pieza nueva, los mensajes de texto donde Camila le decía a una amiga: mi hermana no sabe nada de los papeles, para cuando se entere ya va a ser tarde. Un mensaje que apareció cuando la fiscalía revisó su teléfono. Ese fue la puntilla. Camila llegó a un acuerdo con la fiscalía. Solicitó una probaschen. Aceptó la culpabilidad a cambio de no ir a prisión. Pero el acuerdo la dejaba con antecedentes penales. No podría trabajar en ciertos sectores. No podría viajar a algunos países. Su nombre quedaría manchado para siempre en los registros judiciales. Perdió más que una herencia. Perdió la posibilidad de ser recordada como la hija que cuidó a su madre enferma. Ahora es recordada como la hija que aprovechó la enfermedad para robarle a su hermana y a su propia madre. Un año después de la sentencia, Camila me llamó. Valeria, necesito pedirte disculpas. ¿Por qué ahora? Porque he tenido tiempo para pensar. Lo que hiciste estuvo mal. Aprovechaste la enfermedad de mamá. Me mentiste. La dejaste encerrada. Le hiciste firmar cosas que no entendía. Lo sé. Bien. Entonces admítelo ante un juez, no ante mí. Ya lo hice. En el acuerdo. Hiciste un acuerdo para evitar la cárcel. No fue un acto de contrición. ¿Podemos al menos intentar ser hermanas otra vez? No. ¿Así no más? Así no más. No porque no te perdone, sino porque no olvido. Y porque no voy a fingir que esto no pasó. Mamá murió sola en muchos sentidos. Y tú contribuiste a eso. ¿Qué quieres que haga? Nada. No hay nada que puedas hacer. Vive tu vida. Yo viviré la mía. Pero no vamos a ser familia. No de la forma que importa. Camila lloró. Yo no. No me quedaban lágrimas para ella. La gente dice que el dinero corrompe. Pero no es el dinero. Es la enfermedad. Es la vulnerabilidad. Es la oportunidad. Es la falta de testigos. Camila no era mala antes del Alzheimer. Era competitiva, fría. Pero no era cruel. La enfermedad de mi madre la convirtió en alguien que no reconocía. O tal vez la enfermedad solo reveló quién había sido siempre. Lo que sí sé es que el Alzheimer borró la memoria de mi madre. Pero no borró mi deber de proteger su voluntad. Ella no pudo hablar cuando más importaba. Pero yo sí. Y hablé. No por codicia. No por venganza. Por dignidad. Hoy vivo en la casa de mi madre, y con la certeza de que hice lo correcto. No fue fácil. Perdí familia. Perdí años de paz. Perdí la idea ingenua de que la sangre siempre protege. Pero gané algo más importante. Gané la verdad. Y la verdad, aunque duela, es la única herencia que vale la pena defender. No porque el dinero no importe, sino porque detrás del dinero estaba la voluntad de mi madre, su firma, su nombre. Permitir que ese testamento quedara en pie era permitir que la enfermedad también le robara la dignidad. Eso no podía hacerlo. Mi madre perdió la memoria poco a poco. Pero yo no permití que también le robaran la voluntad.